Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias. Vamos a continuar con el estudio expositivo de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 7. Vamos a estudiarlo completo. Sin embargo, me voy a estar enfocando, o mi enseñanza se va a estar centrando en el versículo 1. Un pasaje que nos habla de juicio. Esa va a ser la temática que hoy vamos a estar viendo. El juicio de Dios sobre un mundo perverso, malvado, que llegó a corromperse hasta tal punto que Dios dijo, ya no más, hasta acá llegaste. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 7 y vamos a leerlo completo. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta ahí la palabra del Señor. Muy bien, a modo de introducción, puedo decir que en la actualidad existen algunas personas que se consideran a sí mismos como deístas. Ahora, ¿qué implica esto de ser deísta? Un término que pudiera resultar desconocido para más de uno. Bueno, una persona deísta cree en la existencia de Dios. Es más, un deísta cree también que ese Dios fue quien hizo el cielo, la tierra y toda la vida que encontramos en ella. Hasta el momento parece que vamos bien.
porque los deístas afirman lo mismo que nosotros como cristianos afirmamos. Y sin embargo, acá es donde está la gran diferencia. Los deístas creen que ese Dios que creó los cielos y la tierra se mantiene ajeno a nuestro mundo. Es decir, ellos consideran al Creador como un gran relojero que en un momento determinado le dio cuerda a este mundo para que comenzara a funcionar por sí mismo, dejándolo luego abandonado a su propia suerte. En definitiva, la visión de Dios que estas personas sostienen es la de un Dios indiferente y distante que no se involucra en los asuntos de esta tierra. Él simplemente la creó y nada más. Él no va a intervenir en ella. Sin embargo, esta creencia acerca del Creador no está basada en lo que enseñan las Escrituras, sino que más bien es el producto de un razonamiento humano que no considera a Dios de la forma correcta. Porque la Biblia, que no es otra cosa que la autorrevelación de Dios o la revelación que Dios hace de sí mismo, nos muestra a nuestro Creador involucrándose activamente de principio a fin en la historia del ser humano. Es más, el solo hecho de que nosotros tengamos en nuestras manos las Escrituras, eso ya es una muestra de que nuestro Señor se ha involucrado con nosotros, porque Él nos ha dado la palabra para que sepamos por medio de ella cómo podemos y cómo debemos relacionarnos con Él. Pero además en las Escrituras Dios ha dejado un registro claro de las obras que Él ha llevado a cabo en este mundo, ya sea a favor de una persona, a favor de un grupo particular de seres humanos o a favor de un pueblo en específico, como es el caso de Israel. Pero también ha dejado registrada en las Escrituras algunas de sus acciones llevadas a cabo en contra de ciertas personas, en contra de ciertos pueblos, en contra de ciertos reinos e incluso en contra de una sociedad malvada como la que aparece en el capítulo 7 de Génesis y que vamos a estar viendo en el día de hoy. Mientras el ser humano desde el Edén hasta los días de Noé se degradaba y hundía más y más en el pecado, Dios estaba observando con atención todo lo que estaba pasando en el mundo. Las obras pecaminosas de los hombres, sus estilos de vida impíos y también todas sus malas acciones estaban siendo observadas con atención por Dios. Incluso las intenciones malvadas de estos hombres que estaban asentadas en los profundos de su corazón eran conocidas por el Señor en todo momento. La mirada del Creador estaba puesta en el mundo continuamente y nada de lo que pasaba escapaba a su atenta y penetrante mirada. Ahora es interesante ver cómo en los capítulos 6 y 7 de Génesis se nos repite en más de una ocasión que Dios miraba sobre la tierra. Por ejemplo, Génesis 6:5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, o que todas las intenciones de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal». Como dije antes, Dios no solamente veía la maldad externa de los hombres, sino también la maldad interna de ellos, es decir, las intenciones pecaminosas de sus corazones. Por otro lado, Génesis 6:12 afirma lo siguiente: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Nuevamente encontramos acá un versículo que nos reafirma esta verdad de que Dios tiene su mirada puesta sobre este mundo. Y les leo un tercer versículo, Génesis 7:1, que dice lo siguiente: «Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo», o como dice la Biblia de las Américas, «porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación». Son interesantes estos versículos porque nos muestran que la mirada de Dios sobre esta tierra, lejos de ser una mirada superficial, general y muy por arriba, es una mirada atenta, profunda y detallista, a la cual nada se le escapa y nada se le oculta.
Sus ojos no solo son capaces de mirar la maldad generalizada de toda una sociedad, sino que también pueden percatarse de la presencia de un solo justo que se encuentra inmerso en medio de esa sociedad perversa. Dios observaba la corrompida humanidad que se describe en el capítulo 7 de Génesis, pero al mismo tiempo no pasaba por alto al justo Noé que vivía en medio de ella. Así como también contempló la maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra, sin pasar por alto la presencia de un justo que vivía entre ellos, y me refiero al justo Lot, que era sobrino de Abraham. Pero la mirada de Dios no solamente es capaz de distinguir lo general y lo particular, sino también lo secreto y lo oculto, porque como dije anteriormente, Dios no solo puede mirar lo que está fuera del hombre, sino lo que está dentro de él. Es decir, Él puede mirar su corazón. Acerca de esto el profeta Jeremías escribe en su libro, en el capítulo 20, versículo 12, «Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón». Todo lo que piensas acerca de Dios, de otros y de ti mismo, todo lo que sientes, todo lo que planeas dentro tuyo, todo lo que deseas, todo tu corazón, están continuamente siendo observados por Dios. Quizás logremos ocultar estas cosas a los ojos de otros, pero no a los ojos del Señor. Incluso nuestros propios ojos no son capaces muchas veces de ver y conocer todo lo que hay en nuestro propio corazón. Pero aún esas cosas que nosotros no conocemos, Dios sí las sabe. Es por eso que nosotros podemos orar a Dios con el rey David de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué podemos orar de esta manera a Dios? Porque Dios es capaz de ver nuestro corazón, incluso ver aquellas cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, basta tan solo con que leamos unos pocos versículos para darnos cuenta de que nuestro Dios no es un Dios indiferente y lejano que hizo el mundo y luego se desentendió de él, sino que más bien Él es un Dios presente que creó los cielos y la tierra y que ahora supervisa todo lo que ocurre allí. Él observa a cada uno de los seres humanos que Él mismo creó y contempla cómo es la forma de vivir de cada uno de ellos. Y esta no es una afirmación que hacemos basando únicamente en los capítulos 6 y 7 de Génesis, sino que también existen otros pasajes de las Escrituras que expresan con claridad esta verdad. Por ejemplo, un versículo que estuve memorizando y que expresa claramente esto es Proverbios 5:21, donde leemos lo siguiente: «Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos». Este versículo es impactante porque el Creador Todopoderoso, que muchos creen que está distante, en realidad los está observando en todo tiempo. Incluso alguno pudiera llegar a pensar que Dios está demasiado ocupado con otras cosas como para andar prestando atención a todo lo que yo hago en mi vida diaria. Sin embargo, los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Y qué terrible debe ser para un hombre despertar a esta realidad, de que todo lo que Él ha hecho desde sus primeros años hasta hoy ha sido observado por Dios. Qué terrible debe ser para él darse cuenta que aquellas cosas malas que él hizo en oculto, en realidad las estaba haciendo abiertamente delante de los ojos de Dios. Quizás esa persona es un hombre que continuamente se esconde en su habitación de la vista de otros para mirar pornografía en Internet. Quizás es una mujer casada que se mantiene externamente fiel a su marido, pero que en su mente y corazón codicia secretamente a otro hombre. Quizás es un niño que cuando sus padres se van de casa, prende la televisión para mirar ese programa que sus padres le dijeron que no vea. Quizás es un empleado que a escondidas de sus patrones roba tiempo y materiales en el trabajo cuando no lo ven.
O quizás es una persona que se muestra externamente amigable con un conocido, mientras que por dentro lo odia y lo insulta. De cualquier manera, son muchos los casos, pero sea el caso que sea, es terrible para un ser humano despertar a esta realidad, de que el santo y justo Dios le ha estado observando siempre, de que los ojos del Todopoderoso nunca se distrajeron, ni tampoco lo perdieron de vista. Y si alguno de los que me escucha se ha dado cuenta de esta verdad y es inundado por temor y vergüenza a causa de esto, quiero decirle que eso puede ser algo bueno si es que esos sentimientos te llevan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Todos estos años te has estado cuidando de no ser descubierto por los hombres, pero ahora te has dado cuenta que cuando pecas, incluso en secreto, estás pecando contra aquel Dios santo de cuya penetrante y atenta mirada no podemos escapar. Has tomado conciencia de que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y qué irónica que es la actitud del ser humano, porque éste vive escondiendo su pecado de la vista de los hombres, pero en el día del juicio no lo juzgarán las personas que lo rodean y de las cuales él se esconde, sino que el que lo juzgará será aquel Dios cuya presencia el hombre ignora continuamente. Y qué terrible es saber que no podrás ocultarle nada ni tapar tu pecado delante de sus ojos, porque tus actos, tus pensamientos y todo lo que eres están continuamente delante de él. Y mi pregunta es, querido amigo, ¿qué es lo que harás cuando ese momento llegue y Dios saque todas las cosas a la luz? ¿Qué es lo que harás ese día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres? Como dice Romanos 2:16. ¿Qué es lo que harás cuando Dios haga visible lo que hoy estás escondiendo? Quizás no tengas una respuesta porque al escuchar estas verdades sientes que estás perdido, condenado y destinado al castigo eterno por darte cuenta de que Dios, que te juzgará un día, conoce y vio cada uno de los pecados que cometiste a lo largo de tu vida. Sin embargo, quiero decirte que hay una salida, hay una solución, hay una luz de esperanza para ti en medio de la oscuridad y de la desesperación. Y esa esperanza tiene un nombre, Jesucristo. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16 al 17. Ese mismo Dios que observa la maldad de este mundo, que observa en todo tiempo cómo sus criaturas van en pos de lo malo, ese mismo Dios que mira en todo tiempo cómo aquellos a quienes Él creó le rechazan y eligen vivir una vida contraria a Él, ese es el mismo Dios misericordioso y lleno de gracia que envió a ese mismo mundo, a su Hijo Jesucristo, a morir por personas pecadoras para pagar el precio de nuestra maldad. De modo que aquellos que crean en este poderoso Salvador son perdonados de sus pecados y reciben la vida eterna. Por lo tanto, amigo, observa la gracia de nuestro Creador, que pudiendo condenarnos inmediatamente al mirar nuestra maldad, decidió en cambio darnos una esperanza por medio de la fe en Jesucristo, al entregarlo en rescate por nosotros. Por eso, que la desesperación y la vergüenza no te lleven al desaliento, sino a poner tu fe en la única esperanza de salvación, Jesucristo. Así que como dice Hechos 3:19, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Si haces esto, la mirada de Dios sobre ti ya no será motivo de terror, sino de gozo. Pues el que te observa no será aquel que te condenará un día, sino aquel que te amó y te salvó inmerecidamente. Ahora bien, quisiera que leamos nuevamente, hermanos, Génesis 7:1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Como venimos viendo hace ya un par de domingos, la ira de Dios se derramaría sobre este mundo antiguo que era perverso y malvado delante de sus ojos. Ya no había vuelta atrás. La decisión ya había sido tomada por Dios, quien sin pedirle opinión ni permiso a nadie, decidió enviar un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, como dice Génesis 6:17. Todo lo que había en la tierra moriría, tanto hombres como animales. Y vemos que aquel Dios que infundió vida en el hombre, ahora la quitaría por medio de las aguas del diluvio. Aquel Dios que al principio de Génesis lo vemos creando, ahora lo vemos destruyendo. Y todo esto sucede no porque Dios haya cambiado, sino porque el hombre había cambiado. Perdiendo su inocencia inicial en el Edén, este se fue degradando en el pecado hasta alcanzar niveles de maldad extremos. En definitiva, todo eso ocurriría por la impiedad de los hombres. Por lo tanto, estamos frente a un Dios que no solo observa la maldad de sus criaturas, sino que también actúa y toma decisiones al ver el pecado del mundo. Él no solo observa el andar de sus criaturas para quedarse indignado y de brazos cruzados, mirando cómo éstas se corrompen. Dios observa, pero también actúa. Dios mira, pero también juzga. Ahora bien, al momento de venir el juicio del Señor sobre este mundo por medio de las aguas, solo habría dos grupos de personas: los que morirían y los que se salvarían, los que serían exterminados y los que sobrevivirían. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes serían los que sobrevivirían al juicio de Dios? La respuesta es simple porque la encontramos en el pasaje. Aquellos que se encontraban dentro del arca. Una vez que las aguas vinieran sobre la tierra, solo habría un lugar seguro en donde estar. Una vez que el diluvio se desatara, solo habría un único sitio en todo el planeta donde los seres humanos podrían estar a salvo y seguros. Ni los montes más altos e imponentes servirían de salvación para los hombres, pues incluso hasta la montaña más alta de este planeta quedaría cubierta por las aguas. Cuando el diluvio viniera, estar dentro del arca sería sinónimo de vida y salvación, pero estar fuera del arca sería sinónimo de muerte y destrucción. Pero para que esa arca sea un medio de salvación para los hombres, era necesario, y remarco esa palabra, necesario, entrar en ella antes que las aguas vinieran sobre la tierra. Porque una vez que Dios cerrara la puerta de esa arca, ya sería demasiado tarde para cualquiera que se encontrara afuera. La puerta que Dios había cerrado, ningún hombre la abriría. La puerta que había permanecido abierta durante años para cualquier hombre, ahora estaría cerrada para todos. Por lo tanto, era necesario entrar en ella para ser salvo. Y quiero recalcar esta idea sobre entrar al arca. Y quiero recalcar esta idea con un ejemplo ficticio, por supuesto. Supongamos que un hombre que vivió en los tiempos de Noé miraba aquella inmensa nave que este hombre estaba construyendo con su familia. Él no dejaba de maravillarse con esa mega obra llevada a cabo por tan pocas personas. Admiraba el tamaño que tenía, lo imponente de su estructura, la hermosura de su diseño. Es más, pasó a felicitar a Noé por el gran trabajo que estaba haciendo, e incluso en una oportunidad llegó a ayudarlo a cortar algunas maderas, ya que quería sentir que había aportado su granito de arena en la construcción de esa increíble arca. Y una vez terminada, aquel hombre se quedó durante horas observando el resultado final de tanto esfuerzo. Vio cómo aquella arca había quedado y no podía dejar de sorprenderse. Él jamás había visto algo similar. Él contemplaba asombrado cómo esa inmensa nave estaba bien equipada para recibir a todos los animales que él veía que iban entrando en ella. Es más, hasta sentía cierta alegría por haber ayudado en una ocasión a Noé
a cortar algunas maderas para construir semejante arca, a pesar de que eso se trató solamente de un día. Sin embargo, aunque estaba muy impresionado con aquella nave, jamás tomó la decisión de entrar en ella, por lo que pereció en el diluvio juntamente con los demás. Él había admirado demasiado el arca, pero nunca había entrado en ella. Su asombro por esa inmensa nave nunca lo condujo a embarcarse en la misma. En definitiva, su admiración por el arca no lo salvó. Más bien, entrar en ella es lo que verdaderamente lo hubiera puesto a salvo de la ira divina que vino por medio de las aguas sobre este mundo. Y así tristemente sucede con muchas personas que sienten admiración por Cristo, pero que nunca ponen su fe en Él. Lo consideran como alguien distinto, un maestro muy sabio que ha impartido enseñanzas profundas y útiles. Es más, piensan que fue un adelantado para su época y que hizo mucho bien a las personas, por lo que Él es un buen ejemplo a imitar y Él es digno también de ser halagado. Sin embargo, la admiración de estas personas por Cristo nunca los lleva a confiar en Él como su Salvador. Ellos simplemente se quedan allí, en la admiración, pero nunca entran por la puerta de la salvación que es Cristo. Incluso puede ser personas que asisten a la iglesia y que disfrutan del hermoso ambiente que se vive en cada culto. Pero estas personas nunca se han entregado al Salvador de la iglesia que es Jesucristo. Ellos pasan buenos momentos en compañía de los cristianos, pero nunca se han convertido en uno de ellos. Les gustan las alabanzas de las reuniones, pero no se han reconciliado con el Dios que es alabado en esa iglesia. Se asombran de la oratoria de los predicadores e incluso admiran muchas buenas enseñanzas que se imparten desde el púlpito. Sin embargo, no han obedecido el llamado al arrepentimiento que Dios hace por medio de estos predicadores. Es más, hasta puede ser que colaboren en la iglesia en determinadas ocasiones con ciertos servicios. Sin embargo, no creen en aquel Salvador a quien servimos en la iglesia. Por lo tanto, querido amigo que asistes a los cultos, pero que todavía no has creído en Cristo, recuerda que admirar a Jesús no es suficiente para ser salvo. Debes confiar en Él si quieres escapar de la ira que vendrá. La Biblia no dice, el que admira a Jesús no es condenado. Tampoco dice, el que habla bien de Jesús no es condenado. Ni siquiera dice, el que sirve a Jesús no es condenado. Más bien dice, el que cree en Él no es condenado. Juan 3:18. Por lo tanto, te invito a examinarte y a ver si has entrado en verdad por la puerta de la salvación. No sea que venga el juicio de Dios y te des cuenta que todo este tiempo has estado cerca de la puerta, admirándola, pero sin haber entrado nunca en ella. Y así perezcas juntamente con todos aquellos que nunca han pisado una iglesia y que odian abiertamente el nombre de Cristo. Ahora bien, sabemos que la única manera en que las personas de ese tiempo serían salvas era por medio de entrar en el arca que Dios había mandado a Noé que construyera. Eso ya nos quedó claro. Pero acá surge otra pregunta. ¿Por qué Noé entró con su familia y no el resto de las personas de ese tiempo? ¿Por qué Dios le dijo a Noé que entrara al arca de la salvación junto con su familia y no le dijo esto a ningún otro hombre de ese tiempo? La respuesta está en el versículo 1. Porque Noé era un hombre justo a los ojos de Dios. Frente al juicio divino que vendría sobre la humanidad, solo había una sola cosa que importaría para un hombre de ese entonces, y es que Dios lo considerara justo. Porque serían solo los justos los que entrarían en esa arca para ser salvos del juicio. Es verdad, no se nos da información acerca de si los familiares de Noé eran personas justas, pero el hecho de que él sí lo sea, permitió que sus familiares entraran juntamente con él. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un hombre que es justo a los ojos de Dios? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Dios consideró a Noé como alguien justo en medio de esa generación? Vamos a responder estas preguntas.
Nosotros sabemos por las Escrituras que no existe hombre en este mundo que no haya pecado. Todos, sin excepción, hemos quebrantado las leyes de Dios. Incluso a Noé, a quien Dios mismo llama un hombre justo, lo vemos emborrachándose en el capítulo 9 y quedar tirado desnudo en medio de su tienda. Y sin embargo Dios lo había llamado un hombre justo. Y nosotros sabemos por las Escrituras que Dios considera la borrachera como un pecado. Y es allí, en ese pecado, donde incurrió Noé. Por lo tanto, todos, hasta Noé, que era justo, somos pecadores. El Señor nos considera culpables de haber cometido diferentes transgresiones y por lo tanto merecemos su castigo, ya que Él no puede pasar por alto el pecado. Si Él es justo y santo, como dice, entonces tiene que castigar a los malvados. Pero lo bueno es que desde que el hombre pecó en el Edén, Dios estableció la manera en la que el hombre sería salvo, la cual fue la misma desde los tiempos de Adán hasta nuestros días. Y la manera de ser salvo sería por medio de poner la fe en aquel descendiente de la mujer, que vendría un día y aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese descendiente de la mujer que revertiría los efectos desastrosos del pecado. Ese descendiente que nosotros hoy sabemos que es Jesucristo, quien siendo inocente murió por nosotros en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ese descendiente sí era justo en sí mismo, pues él vivió la vida perfecta que ningún hombre pudo vivir, ni siquiera Noé. Él mostró una obediencia superior a la de Noé porque jamás pecó a lo largo de su vida en esta tierra. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras transgresiones y confiamos en Él para nuestra salvación, su perfecta vida de obediencia se nos coloca a nuestra cuenta y Dios nos absuelve de todo pecado. El Señor, en lugar de condenarnos, nos justifica. Es decir, en lugar de declararnos culpables, nos declara justos sin culpa delante de Él. Pero no porque nosotros seamos justos por nosotros mismos, sino porque tenemos la justicia de Cristo. Es gracias a Él que nosotros podemos ser considerados justos delante de Dios. Y es también gracias a Cristo que Noé era visto como alguien justo delante del Señor. Y así como solo por medio de un arca los hombres de los tiempos de Noé podían ser salvos, asimismo solo por medio de Jesucristo el hombre puede ser salvo de la ira de Dios que un día se derramará sobre este mundo. La puerta de aquella arca fue cerrada y todos los hombres perecieron. Pero la puerta de la salvación que es Cristo todavía está abierta para todos aquellos que quieran entrar por ella. Pero un día esa puerta se cerrará para siempre, así como se cerró la puerta del arca y ya nadie más podía entrar. La paciencia que Dios tiene para con los pecadores no perdurará para siempre, pues llegará un día donde Él ya no retendrá más su ira, sino que la derramará sobre todos aquellos a quienes Él considere culpables. Su castigo vendrá sobre todos aquellos que no sean justos delante de sus ojos, así como sucedió en los tiempos de Noé. Cristo es el arca donde todo hombre puede resguardarse por la fe de la ira venidera. Por lo tanto, amigo, entra allí y sé salvo. Sin embargo, muchos hombres no desean entrar a esta arca. Uno de ellos dice: yo no voy a entrar a esa arca porque si lo hago, ¿qué pensarán mis amigos de mí? Se me burlarán por creer en la idea de que un Dios juzgará este mundo, algo que ellos consideran una fantasía y una ridiculez. Me van a ver como un fanático religioso, se van a reír de mí. Querido amigo, si piensas así, te estarás perdiendo por causa de amar más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Te puedo ver como si estuvieras en el tiempo de Noé. Quizás escuchabas a este hombre hablar sobre el juicio de aguas que Dios enviaría al mundo malvado. Y algo dentro de ti se inquietaba por pensar que esto pudiera ser verdad. Pero como todos se reían de Noé, como todos lo consideraban un loco, tú no quisiste unirte a él para no ser objeto de burla. Preferiste salvar tu reputación antes que tu vida. ¿Y cómo lo lamentaste cuando las aguas vinieron sobre la tierra y tú estabas fuera del arca junto con tus amigos?
Qué vana y sin provecho resultó ser la opinión de ellos cuando el diluvio comenzó y ya no había más nada para hacer. Y qué vana resultará la opinión de nuestros amigos el día que nos paremos frente a Dios y el destino eterno de nuestra alma sea dado a conocer. Aquel día te darás cuenta que la única opinión que importaba era la de Dios, pues Él será quien nos juzgue. Aquel día te darás cuenta que ser justo a los ojos del Señor vale 1000 veces más que ser aceptado por los hombres. Tomarás conciencia que la aceptación de Dios vale mucho más que la aceptación de tus amigos. Pero quizás hay otro hombre que dice, yo no necesito entrar a esa arca, porque cuando vengan las aguas del diluvio me subiré al alto monte de mis buenas obras. Ese monte es tan elevado sobre la tierra que de seguro las aguas no me alcanzarán, no me cubrirán. Desde allí arriba veré cómo los inmorales perecen, pero yo estaré seguro. Las aguas no llegarán hasta mí. Querido amigo, a ti también puedo verte en ese día, cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas y las fuentes del grande abismo se rompieron. Al principio veías cómo a todos aquellos que no estaban en la cima del monte contigo se ahogaban rápidamente mientras tú te mantenías vivo. Pero la lluvia no se detenía. Y a medida que pasaban los días, las aguas iban creciendo, elevándose cada vez más sobre la tierra. Tenías la esperanza de que en algún momento la lluvia se detuviera, pero no lo hacía. Hasta que finalmente las aguas te alcanzaron, cuando éstas cubrieron todos los montes altos que había sobre la tierra, como dice Génesis 7, 19 y 20. El alto monte de tus buenas obras fue inútil cuando vino el juicio de Dios. Cuando estabas a punto de perecer, te diste cuenta que ningún monte era seguro delante de las aguas enjuiciadoras del Señor. Ningún monte podía darte lo que solo aquella arca podía ofrecer, que es salvación de la ira de Dios. Y la Biblia es clara con respecto a esto. Ningún ser humano será justificado por medio de cumplir la ley. Romanos 3:20. Y qué terrible, amigo, será para ti presentarte el día del juicio delante del Señor con una confianza engañosa en tus méritos y buenas obras. Tú crees que aquel día la ira de Dios no te alcanzará porque consideras que has hecho muchas buenas cosas a lo largo de tu vida. Sin embargo, qué terrible será el darte cuenta que bajo la mirada santa de Dios no serás aprobado. Qué terrible será para ti haberte percatado de que tu obediencia al Señor no fue perfecta. Tú rechazaste la salvación que Dios te proporcionó en Cristo para elegir una alternativa que creías mejor. Pero ese mismo día verás cómo la misma ley por la que quisiste ser salvo será la que cause tu ruina. Porque nadie será salvo por medio de cumplir la ley, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso a todos aquellos que no están confiando en Cristo, quiero decirles una vez más, no pongan su esperanza en aquellas cosas que no pueden ofrecer salvación. Pongan su fe en Cristo y estarán a salvo de la ira de Dios. Así como el arca preservó a Noé y a su familia del diluvio, así te preservará Cristo a ti de la ira divina. Ni el monte más alto podía darle a los hombres lo que aquella arca ofrecía. De la misma manera, nadie ni nada puede ofrecerte lo que solo Cristo puede dar, salvación a tu alma. Sin embargo, no sabes cuánto más estará abierta esa puerta. Por lo tanto, no demores tu entrada a ella. Pon hoy tu confianza en Cristo y ya no tendrás temor del juicio de Dios, pues cuando vengas, tú estarás seguro. Y para concluir, quisiera que me acompañaran a leer un versículo que se encuentra en Proverbios 11:4. Proverbios capítulo 11, versículo 4. Bueno, Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia
libra de la muerte. Interesante este versículo, porque cuando yo lo leía en mi Biblia tenía como referencia el capítulo 7 de Génesis. Lo relacionaba con Noé. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando venga el juicio de Dios en un futuro, una sola cosa va a importar. Y eso no es que seamos ricos, que seamos famosos, que hayamos tenido éxito o que hayamos sido aprobados por los hombres. Lo único que va a importar en ese día es que nosotros seamos justos delante de los ojos de aquel Dios por quien vamos a ser juzgados. Una justicia que la recibimos solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo.